Vale, vamos a desglosar esto. Adelante. A ver, ¿alguna vez alguien ha entrado en una habitación y, sin decir una sola palabra, ha provocado un cambio de vibración instantáneo en todo el ambiente? Sí, esa sensación térmica que cambia de golpe. Exacto. Ya sea una ola de paz absoluta que de repente relaja los hombros de todos los presentes, o por el contrario, una tensión tan densa, tan pesada, que casi se podría cortar con un cuchillo. Es algo muy común, la verdad. Pues las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa sugieren que esto no es ninguna casualidad, ni se trata simplemente de leer el lenguaje corporal subconsciente. Para nada. Va mucho más allá de la psicología básica. Estamos hablando de algo mucho más sutil, el campo energético invisible que rodea a cada persona. El aura, efectivamente. 0. Nosotras Online, Gaia Español, Huelme.es, la revista Quién y losarcanos.com. Una bibliografía muy completa, sin duda. El objetivo final es descifrar el misterioso mundo de lo que comúnmente llamamos aura, y después analizar una herramienta introspectiva espectacular documentada en estos textos, la tirada del espejo del alma. Es un punto de partida excelente. Para comprender realmente la magnitud de lo que abordan estas fuentes, resulta muy útil aportar un poco de contexto, tal como señala la revista Kilómetro Cero. ¿Contexto histórico? Etimológico, más bien. La palabra aura tiene una raíz preciosa. Proviene del griego aer, que significa literalmente brisa. Brisa. Tiene mucho sentido poético. Lo tiene. Las lecturas nos plantean la idea central de que esta brisa energética es, en esencia, la firma espiritual innegable de un ser vivo. Una huella dactilar de energía. Tal cual. Es una irradiación que emana del cuerpo y que interactúa constantemente con el entorno físico y emocional. Y si conectamos esto con el panorama general, lo más revelador que apuntan los análisis es que esta energía es imposible de fingir. Claro, el lenguaje corporal se puede controlar, pero esto no. Exactamente. Alguien puede forzar una sonrisa impecable o adoptar una postura de absoluta seguridad, pero la frecuencia que emite su aura va a reflejar su estado interno real, sin ningún tipo de filtro. Bueno, una de las cosas que más me ha volado la cabeza al preparar esta inmersión profunda es desmontar mitos. Siempre imaginé el aura como una especie de filtro de Instagram, un halo de luz de un solo bloque y de un solo color rodeando a la persona. Es la representación clásica en la cultura popular. Sí, la típica burbuja de luz. Pero al sumergirme en las lecturas de Huelme.es y Gaia, resulta que no es así en absoluto. Hablan de una estructura súper compleja, con capas. Así es. ¿De qué está hecha realmente esta arquitectura invisible? Lo fascinante aquí es que las fuentes coinciden en describir el aura humana no como una burbuja simple, sino como una anatomía compuesta por 7 capas distintas, a menudo denominadas planos o cuerpos sutiles. 7 capas, madre mía. Sí, y cada una de estas capas está intrínsecamente entrelazada con los 7 chakras principales del cuerpo humano. Un sistema conectado, entonces. Totalmente. Empezando desde lo más profundo, desde el núcleo hacia el exterior, el primer plano es el físico o etérico. El más cercano a nosotros. Literalmente pegado a la piel. Funciona como un espejo directo de la salud física y la vitalidad del cuerpo. O sea que si hay un resfriado monumental o una falta de sueño extrema, O un agotamiento físico profundo por exceso de trabajo. esa primera capa es la que muestra las luces rojas de advertencia, por así decirlo. Exacto. Luego pasamos al segundo plano, el emocional. Este nivel es muchísimo más fluido y fluctuante porque actúa como un lienzo en blanco para los estados de ánimo. Claro, el humor cambia constantemente a lo largo del día. Constantemente. Si hay un pico de alegría repentina, un episodio de ira o una tristeza profunda en un momento dado, este plano cambia de tonalidad y de frecuencia de vibración al instante. Es como una pantalla en tiempo real de las emociones. Una metáfora perfecta. A continuación encontramos el plano mental. Esta es la primera capa que ya se proyecta un poco más lejos del cuerpo físico. Y supongo que aquí entran los pensamientos más estructurados. Justo ahí es donde residen la lógica, el razonamiento y los pensamientos del día a día. Es, por explicarlo de alguna forma, el centro de operaciones de la actividad intelectual. Me encanta cómo se va construyendo todo esto. Es como si estuviéramos mirando las capas de la atmósfera de la Tierra. A ver, ¿desarrolla eso? Pues que la troposfera, que es donde ocurre el clima y donde vivimos, sería ese plano emocional, siempre cambiando, con tormentas inesperadas o días increíblemente soleados. Me gusta. Y a medida que subimos, la estratosfera o la mesosfera tienen funciones protectoras y de comunicación completamente diferentes. Es una analogía brillantísima.
De hecho, si continuamos con esa ascensión metafórica, la cuarta capa es el plano del cuerpo astral. El punto medio. Sí, según las fuentes revisadas, este actúa como el puente definitivo entre el dominio físico y el espiritual. Aquí se almacena la capacidad de amar incondicionalmente de una persona y refleja su salud espiritual a nivel general. Qué interesante. ¿Y qué hay más allá del puente? A este le sigue el plano etérico, también conocido como plantilla etérica. Este nivel en particular es apasionante, porque los textos sugieren que está directamente relacionado con el desarrollo de habilidades psíquicas Vaya, y con la capacidad de conectar con otras personas que se encuentran vibrando en una longitud de onda similar. para que cualquier persona pueda visualizarlo de forma sencilla, sería como tener una antena de radio interna buscando constantemente frecuencias compatibles en la misma ciudad. Una antena muy potente, de hecho. La sexta capa es el plano celestial. Aquí ya estamos hablando de niveles energéticos muy sutiles. Ya casi en el espacio exterior, siguiendo la analogía de la atmósfera. Exacto. Es la sede de la intuición profunda, del subconsciente, de los sueños reveladores y de la creatividad más pura y menos condicionada. Y queda una más, ¿verdad? La séptima. Sí. Coronando toda la estructura está el plano causal. Esta actúa como la membrana protectora final que encierra a todas las demás capas, armonizándolas. Su función, según la literatura esotérica, es guiar el camino vital del individuo. Manteniendo unido y cohesionado todo este inmenso campo energético. Precisamente. Sin esa última capa, la energía se dispersaría. Y aquí surge la duda evidente. Si aceptamos que toda esta estructura de 7 capas existe y nos envuelve, ¿cómo se puede llegar a ver esta famosa brisa energética? Bueno, esa es la pregunta del millón. Las fuentes mencionan varios métodos, y la verdad es que me llamó mucho la atención que no parece requerir ser un místico iluminado en la cima de una montaña. No. Es mucho más accesible de lo que la gente suele pensar. Por ejemplo, hablan del método del espejo. Lo describen como un ejercicio donde una persona se sitúa frente a un espejo grande, a 1 metro de distancia, con un fondo blanco detrás y mantiene un enfoque suave. La clave es la iluminación y relajar la vista. Imaginemos la escena, mirando fijamente a la pared un buen rato, intentando desenfocar la vista y respirando profundamente hasta empezar a percibir un resplandor. Requiere paciencia, desde luego. Pero luego mencionan algo que suena a ciencia ficción, la fotografía Kirlian. Ah, sí. La fotografía Kirlian es un apunte técnico muy curioso que aporta la fuente de Gaia. No es magia, es una técnica fotográfica real. Desarrollada en los años 30, leí. Efectivamente. Captura las descargas eléctricas de alta frecuencia alrededor de un objeto o de un ser vivo. O sea que se puede medir empíricamente. En el ámbito del estudio del aura, se utiliza para registrar estas emisiones biomagnéticas, generalmente tomando placas de las yemas de los dedos o de las manos enteras. Los resultados revelan patrones de luz y color impresionantes. ¿Que coincidirían con ese campo energético? Según los practicantes de estas disciplinas, corresponden al estado del aura en ese momento preciso. Y por supuesto, los textos también mencionan la vía tradicional, la meditación profunda y el entrenamiento consciente de la visión periférica, una habilidad que cualquier persona podría desarrollar con práctica. Y una vez que se cruza esa barrera y se logra percibir visualmente el aura, entramos de lleno en el mundo del color, que es donde las fuentes realmente se expanden en detalles. Es un mundo amplísimo. Tenemos literalmente un arcoíris de significados. ¿Qué nos desvelan los textos sobre esta inmensa paleta de colores áuricos? Lo que resulta verdaderamente revelador aquí es cómo los diferentes artículos, desde Nosotras Online hasta la revista Quién y Kilómetro Cero, se complementan aportando matices únicos a cada tonalidad. Empecemos por los colores cálidos. El rojo. El rojo está asociado al chakra raíz. Denota una persona con una personalidad muy fuerte, pasional, inmensamente decidida y con aptitudes naturales para el liderazgo. Pura energía, pura vitalidad física. Exacto. Luego tenemos el naranja y el amarillo. Ambos son colores vibrantes y expansivos. El amarillo se asocia fuertemente con la inteligencia despierta, el optimismo y una alegría contagiosa. ¿Y el naranja? El naranja refleja una creatividad desbordante y una gran capacidad de socialización. Sin embargo, la revista Quién aporta un matiz vital. Advierte que un tono naranja muy terroso, denso o sucio puede ser un claro indicativo de egocentrismo o vanidad excesiva. Madre mía,
Es como si cada color tuviera su cara amable y su sombra oculta. Así es. Todo tiene polaridad. Y luego pasamos a colores que inspiran más tranquilidad, como el verde y el rosa, que según entiendo están anclados en el chakra del corazón, justo en el centro del pecho. Correcto. El verde parece ser el color clásico por excelencia de los sanadores, personas muy compasivas y profundamente conectadas con la naturaleza y los animales. Mientras que el rosa, que me pareció precioso cómo lo describen, habla de personas muy ligadas a la estética, al arte, a la belleza. Pero no desde la superficialidad. No, buscando crear un equilibrio constante entre el mundo material y el espiritual. Es una distinción muy acertada. A medida que ascendemos hacia los chakras superiores, los colores se vuelven más fríos y etéreos. El azul, el índigo y el violeta están ligados a la garganta y al famoso tercer ojo. El azul para la comunicación, entiendo. Indica una calma profunda, una lealtad inquebrantable y una gran capacidad de comunicación honesta y sincera. El índigo eleva esta frecuencia hacia una intuición súper desarrollada. ¿De esas personas que te leen la mente antes de hablar? Exactamente. Suelen ser personas que transmiten una seguridad casi protectora con solo estar presentes. Y el violeta, o púrpura, representa la transformación absoluta y una conexión espiritual muy evolucionada. También vi colores metálicos en los textos. Sí, las fuentes no olvidan mencionar colores menos comunes, como el dorado y el plateado. El dorado sugiere una inteligencia culta, casi de sabio, y un nivel evolutivo superior, mientras que el plateado denota una mente extremadamente imaginativa, soñadora y abundante en ideas. Espera un momento, porque aquí es donde el tema da un giro espectacular. Las fuentes abordan colores que, de primeras, cualquiera consideraría contradictorios o directamente negativos, como el blanco y el negro. Ah, sí, la gran paradoja del aura. Las explicaciones rompen bastantes estereotipos. Si a alguien le dicen que una persona tiene el aura negra, la reacción instintiva sería salir corriendo o pensar en algo aterrador. De verdad dicen las fuentes que puede ser algo protector. Este es, sin duda, uno de los puntos más reveladores y donde hay que detenerse a reflexionar. El color negro en el aura a menudo sufre de muy mala prensa. Se malinterpreta como pura maldad o negatividad absoluta. Lo cual es lógico culturalmente hablando. Claro, los textos explican que, efectivamente, puede indicar la presencia de traumas muy antiguos no resueltos, bloqueos profundos o lo que llaman agujeros áuricos. Fugas de energía. Causadas por un estrés extremo y prolongado, sí. Pero, sorprendentemente, también puede manifestarse como un mecanismo de supervivencia, un instinto de protección extrema. ¿Protegerse de qué exactamente? Una persona con una aura negra podría estar actuando, a nivel subconsciente, como un escudo de plomo férreo para proteger a sus seres queridos de influencias externas muy tóxicas. Se cierran por completo para que nada malo penetre. Resulta tremendo. Eso rompe por completo el esquema mental que solemos tener. Y con el blanco pasa exactamente lo mismo, pero a la inversa. Totalmente a la inversa. Siempre asociamos el color blanco a la iluminación suprema, a la paz, a los ángeles y a la conexión pura con el chakra corona, pero la revista Quién señala algo que tiene tela. Resulta que una aura blanca, brillante y cegadora también puede ser el color de la ansiedad. Es un indicador clarísimo de sobrecarga mental. Puede indicar a una persona que le da mil vueltas a las cosas, un perfeccionista crónico que está lidiando con un altísimo nivel de nerviosismo interno y dolor subyacente. Es el color del estrés por querer controlarlo todo. Hay una dualidad constante en esta lectura energética. Nada es puramente bueno o malo, todo depende del contexto vital de la persona. Por último, para cerrar la paleta, mencionan el aura de arcoíris. Todas las frecuencias a la vez. Es sumamente rara y suele ser indicativa de alguien que ejerce activamente como sanador energético o que mantiene una práctica de meditación muy constante y rigurosa, logrando mostrar un campo biomagnético completamente equilibrado en absolutamente todas sus frecuencias. Vale, suena fenomenal tener un aura arcoíris o violeta vibrante. Pero bajemos a la tierra, a la vida real. Hay atascos de tráfico, insufribles, estrés laboral, discusiones en el supermercado, sobrecarga de noticias. El caos del día a día. ¿Qué pasa cuando ese campo energético tan bonito se contamina y se vuelve gris o denso por el desgaste y el roce diario? En este punto, las fuentes son extremadamente pragmáticas y proponen algo vital, la higiene del aura. Suena a cepillarse los dientes, pero con la energía. Exacto. Mantener el campo energético limpio debería ser, según los textos, tan rutinario e importante como la higiene física diaria.
Se enumeran varias tácticas. Por ejemplo, las visualizaciones de baños de luz blanca a través de la meditación matutina. Algo que se puede hacer en casa tranquilamente. Sí, o algo tan tangible y físico como los baños de sal marina, ya que desde la antigüedad se le atribuye a la sal la propiedad de cristalizar y absorber la negatividad y la densidad energética. La sal siempre ha estado muy ligada a las limpiezas, sí. También sugieren el uso estratégico de cristales como la amatista, la selenita o el cuarzo transparente, muy conocidos por sus propiedades purificadoras en los entornos esotéricos. Y una práctica muy destacada es el famoso grounding. Que consiste básicamente en reconectar físicamente con la tierra. Aunque claro, la idea de quitarse los zapatos para caminar descalzo tiene su gracia, dependiendo de dónde esté uno. Hacerlo en un parque en medio de la ciudad, esquivando de todo, tiene tela. Frente a la imagen idílica de hacerlo en un bosque de pinos, claro. Bueno, las ciudades tienen sus retos. Pero la idea de fondo es descargar ese exceso de energía electromagnética y emocional acumulada en el cuerpo hacia el suelo. Como si fuéramos un pararrayos para resetear el sistema. Es una descarga necesaria. Ahora, el artículo de Gaia introduce un concepto que da mucho que pensar. Los lazos energéticos. Un tema muy profundo. Explican que a veces, incluso haciendo todo este grounding y limpiando la energía, una persona puede sentirse drenada, agotada o con pensamientos en bucle sobre alguien estando completamente a solas en su casa. Y argumentan que esto se debe a cuerdas invisibles que siguen ahí. Ese es un pilar fundamental en la comprensión de la anatomía energética relacional. Los lazos energéticos son conexiones sutiles que se forman de manera natural a través del intercambio emocional intenso con otras personas, ya sea familia, parejas o amigos íntimos. Y supongo que el problema no es el lazo en sí, sino cuando la relación se vuelve tóxica. El problema surge cuando una relación termina, especialmente si hubo mucho conflicto, dolor o dinámicas de dependencia emocional. Ese canal, esa especie de cordón umbilical invisible, puede seguir abierto mucho tiempo después, drenando energía vital de ambas partes. ¿Y cómo se soluciona algo que no se ve? Para solucionar esto, las fuentes detallan rituales de liberación. Y es importante destacar que no se exponen como dogmas religiosos inflexibles, sino como prácticas simbólicas y psicológicas con un poder transformador enorme. Describen uno con fuego, por ejemplo, que suena súper catártico. Consiste en escribir en un papel a mano, con todo detalle, todo lo que se desea soltar emocionalmente respecto a ese vínculo del pasado, y luego quemarlo de forma segura. Visualizando cómo se disuelve esa energía. Literalmente visualizando cómo se disuelve la energía estancada con el humo. También hablan del uso de cristales colocados sobre la zona del plexo solar, en la boca del estómago, mientras se respira profundamente. Acompañado de afirmaciones, normalmente. Sí, todo esto acompañado de visualizaciones muy concretas y afirmaciones de cierre en voz alta, como declarar firmemente que la energía propia regresa a su lugar de origen y que se corta el drenaje. Hay un matiz crucial en estos rituales de corte de lazos que los textos se esfuerzan en subrayar. Cortar un lazo energético no es un destierro absoluto, ni impide volver a vincularse con esa misma persona en el futuro. No crea un campo de fuerza repelente. O sea, no es borrar a la persona de la existencia energética. No, lo que hace es eliminar de raíz la dinámica de dependencia o el canal de desgaste que estaba activo. De este modo, si la vida propicia un reencuentro, la relación tiene la oportunidad de construirse desde cero, desde una energía completamente renovada y, sobre todo, desde un lugar emocionalmente maduro y sano. Es una forma muy saludable y empoderadora de enfocar el cierre de etapas, y esto nos sirve de puente perfecto. Hemos visto cómo limpiar la energía que absorbemos del exterior, cómo cortar esos drenajes ajenos, pero ¿qué pasa con los bloqueos que generamos desde dentro? Esos son los más difíciles de identificar. Aquí es donde la fuente de losarcanos.com propone algo fascinante. Da un salto desde la energía pura y la visualización hacia una herramienta de introspección mucho más estructurada utilizando el tarot. Nos presentan una tirada específica llamada la tirada del espejo del alma. Si analizamos la estructura de esta tirada basándonos estrictamente en los textos, descubrimos algo muy interesante. No se presenta como la típica y estereotipada herramienta de adivinación para saber qué número va a tocar en la lotería o qué ocurrirá la semana que viene. Nada de predecir el futuro de manual, entonces. Al contrario, se utiliza como un profundo reflejo psicológico. Es, en la práctica, un mapa detallado del subconsciente.
La tirada consta de 7 cartas, cada una representando una faceta crucial de la psique y del momento vital actual de la persona que realiza la consulta. Tiene mucha miga. Es como diseccionar la mente y el espíritu en la mesa del salón. Vamos paso a paso, porque vale la pena. La primera carta se llama el yo presente. El punto de partida. Según las fuentes, esta carta muestra cómo se percibe la persona a sí misma en ese momento exacto, no como es realmente, sino su propia visión subjetiva. Es la luz de inicio, el reflejo crudo de la autoimagen. Tras esa toma de contacto, la segunda carta revela los deseos del corazón. Esta posición en la tirada es vital porque muy a menudo saca a la luz anhelos profundos y sinceros que han sido silenciados o aplastados por la rutina diaria. ¿O por el miedo al que dirán? Exactamente. O por la mente racional. Muestra lo que el individuo realmente necesita nutrir a un nivel esencial, que muchas veces difiere enormemente de lo que dice querer en voz alta. Y la tercera carta va directa a la yugular. Las cadenas ocultas. Solo el nombre ya impone respeto. Muestra los miedos arraigados, las limitaciones autoimpuestas y esas sombras que están bloqueando activamente el crecimiento personal. Esa duele. Esto tiene que ser duro, porque confrontar el propio autosabotaje de frente, ver en que hay un freno interno constante, da bastante vértigo. Sin duda, requiere valentía mirarlo de cara. La cuarta carta es el espejo del pasado. Esta posición actúa como un ancla y un recordatorio de que cualquier persona es, en gran medida, el resultado de sus experiencias previas. El peso de la mochila que llevamos. Refleja las lecciones clave y los eventos históricos, a veces dolorosos, que han moldeado la estructura psicológica hasta llegar al momento presente. El objetivo de esta carta no es fomentar la nostalgia ni el anclaje al trauma, sino facilitar la comprensión del origen para poder avanzar. Y para avanzar está la quinta carta, que me parece súper liberadora porque rompe con ese mito trágico del destino escrito en piedra y que no se puede cambiar. Se llama Posibilidades del futuro. Y los textos hacen muchísimo hincapié en la palabra posibilidades. Es una palabra clave. Muestra el potencial maleable, recordando que el futuro es un abanico de opciones que se construye exclusivamente con las acciones y decisiones que se toman en el presente. Siguiendo el recorrido de la tirada, la sexta carta nos saca abruptamente de la pura introspección interna y nos lleva a chocar con el mundo exterior, el reflejo de los otros. Esta carta revela cómo el entorno social, familiar o laboral percibe realmente a la persona. Y aquí es donde la realidad suele chocar de frente, porque seguro que a menudo hay una disonancia brutal entre la carta 1, como se ve la persona a sí misma, y la carta 6, la imagen real que está proyectando hacia los demás. Suele ser un choque interesante. Puede ser un golpe de humildad o una inyección de autoestima, dependiendo del caso. Efectivamente, resalta los puntos ciegos. Y finalmente, la séptima carta es la síntesis. Es la culminación lógica de todo el viaje introspectivo. Esta posición coge toda la información dispersa, las sombras de las cadenas ocultas, los deseos reprimidos, el peso del pasado y esa percepción exterior, y ofrece un mapa de integración total. ¿Una especie de conclusión? Es el consejo definitivo que ofrece el tarot para lograr una transformación real y tangible. Al analizar a fondo esta tirada y relacionarla con todo el tema del campo áurico, queda clarísimo que el objetivo final de toda esta información que proponen las fuentes no es quedarse en lo anecdótico, ya sea intentando ver el tono rojizo o azulado del aura propia frente a un espejo en la habitación, o utilizando un espejo metafórico, profundo y estructurado como el del tarot de los arcanos. El autoconocimiento. Sí, el fin último es lograr un mayor autoconocimiento. Y resulta vital reclamar ese espacio para conocer el interior de uno mismo en un mundo donde la sociedad está crónicamente expuesta a una sobrecarga brutal de información y ruido exterior, pero tristemente muy desconectada de la propia voz interior. Increíblemente importante al reflexionar sobre el material que hemos puesto hoy bajo el microscopio. Hemos analizado meticulosamente cómo la anatomía energética, con todas sus capas, y las herramientas introspectivas revelan estados muy profundos de la psique. Y también hemos visto cómo el roce constante con el entorno físico y las personas afecta drásticamente a los colores y a la salud de nuestra aura. Y eso nos lleva a un pensamiento final, una idea que sobrevuela todo lo que hemos hablado para que quienes nos escuchan le den una vuelta por su cuenta.
Si damos por hecho que el aura con sus 7 complejas capas energéticas está interactuando, filtrando y reaccionando constantemente a las energías tangibles que nos rodean, ¿qué impacto real está teniendo el entorno puramente digital en esa anatomía energética tan delicada? Es una reflexión muy necesaria. Pensemos en ello. En una era donde la población pasa horas interminables cada día interactuando con pantallas de luz azul, debatiendo con avatares sin rostro y recibiendo notificaciones constantes que provocan picos de dopamina y alteran instantáneamente el plano emocional y mental. ¿Cómo se defiende o se adapta el campo áurico a eso? Una sobreestimulación absoluta. ¿Acaso las interacciones virtuales y las discusiones en redes sociales tienen el poder de generar lazos energéticos tóxicos a través de una conexión de fibra óptica? ¿Y de qué color, pregunto, se estará tiñendo el aura colectiva de toda la red frente a tanta urgencia constante? Un misterio digno de otra inmersión profunda. Es sin duda alguna un misterio súper contemporáneo y fascinante para reflexionar la próxima vez que sintamos la necesidad imperiosa de hacer un buen grounding. Descalzos y muy, muy lejos del teléfono móvil. Nos despedimos por hoy esperando que este análisis profundo haya aportado un poco de luz, claridad y sobre todo nuevas perspectivas a la mente curiosa. Hasta la próxima inmersión.